¿Alguna vez te has preguntado qué precio tiene la gratitud de un pueblo desesperado? Comenten desde qué rincón del mundo nos están escuchando y a qué hora de la noche han decidido sentarse a esta mesa, la mesa de San Lázaro. Hay secretos que la tierra guarda, y hay pueblos que los desentierran, no con pala, sino con cuchara. La historia que les voy a contar no trata de un sacrificio ritual, trata de la gratitud más oscura, de cómo la ambición de un solo hombre puede alimentar, literalmente, la fe de toda una comunidad. Para encontrar a San Lázaro del Gusano, hay que buscar en el punto ciego de la Mixteca Alta en Oaxaca, un enclave de tierra roja y clima seco, famoso por dos cosas: la devoción profunda a su santo patrono y la miseria inamovible. Durante siglos, San Lázaro sobrevivió a base de maíz de temporal y la cría de chinicuiles, gusanos de maguey, su única fuente de proteínas. Este pueblo era un espejo de la necesidad. Pero la suerte de San Lázaro del Gusano cambió con la llegada de don Elías Valdés en 1960. Don Elías no era de allí, era un forastero, un hombre de negocios de la capital con una sonrisa demasiado grande y manos demasiado suaves para la Mixteca. Apareció prometiendo la salvación financiera a través de un proyecto de riego que sacaría al pueblo de la miseria. Don Elías no solo trajo dinero y maquinaria, sino un aura de milagro. En un solo año, el proyecto funcionó. La tierra, antes estéril, floreció. Las familias, antes hambrientas, prosperaron. Don Elías se convirtió, de facto, en el nuevo patrón del pueblo, un santo laico, un faro de la modernidad. La gente de San Lázaro, profundamente marcada por su fe, decidió honrar a su benefactor con un banquete que quedaría grabado en la memoria. No sería una fiesta cualquiera, sería la cena del patronato, el evento culinario más ambicioso en la historia del pueblo, una ofrenda de gratitud que buscaba sellar su prosperidad para siempre. El pueblo entero se volcó en la preparación. Las mujeres, lideradas por doña Simona, la cocinera mayor y depositaria de todas las recetas ancestrales, planearon el menú. Habría atoles de diversos colores, tamales de flor de calabaza y, por supuesto, una profusión de chinicuiles tostados, el verdadero símbolo de su historia. Sin embargo, don Elías, el patrón, tenía un paladar exigente. Antes de la cena, le había confiado a doña Simona en secreto que, para un evento de tal calibre, el plato central no podía ser simplemente carne de chivo o cerdo, que eran comunes. Tenía que haber algo exótico y sublime, algo que el pueblo nunca hubiera probado. Quiero que preparen el guiso con una carne que refleje la grandeza del milagro, doña Simona. Algo que solo el patrón puede traer, le había dicho con su sonrisa inescrutable. Don Elías desapareció por 3 días y regresó con un cargamento inusual, varias piezas envueltas en tela de arpillera, emitiendo un olor dulzón, casi almizclado, que no se parecía a nada conocido. Esto, Simona, le dijo con un brillo en los ojos, es carne de chivo de montaña, importado de una reserva secreta del norte. Su sabor es inigualable. Debes prepararlo con tu receta de mole negro más ceremonial. Doña Simona, aunque sintió un escalofrío ante la textura pálida y la falta de grasa que notó al inspeccionar la carne, y un olor a metal dulzón que le recordó extrañamente a la sangre humana, no cuestionó al patrón. Elías era su milagro. Su fe en el progreso era total. La carne fue lavada, salada y puesta a marinar en la receta ancestral del mole negro, espesa y cargada de chiles secos, semillas y chocolate. La noche de la cena del patronato llegó con una luna llena que bañaba la Mixteca. Elías Valdés, con su traje de lino blanco inmaculado, presidía la mesa principal, flanqueado por las autoridades del pueblo. La alegría era palpable, por primera vez en siglos, San Lázaro no tenía hambre. El primer plato fue la joya de la corona de doña Simona, el mole de chivo de montaña. Servido en platos de barro negro, el guiso era un espectáculo visual, la carne pálida, cortada en pequeños cubos, se perdía en la negrura aterciopelada y aromática del mole. El aroma a anís, canela y chocolate amargo era tan intenso que la extraña nota metálica que doña Simona había notado en crudo se había evaporado casi por completo.
La primera cucharada fue un momento de éxtasis colectivo. Los ancianos, que habían pasado su vida comiendo tortillas y chinicuiles, saborearon una textura inolvidable, suave como la grasa del puerco, pero increíblemente magra, densa en el sabor, pero sin el regusto animal al que estaban acostumbrados. Era, como había prometido Elías, sublime. El propio Elías, sonriendo con orgullo, tomó una porción generosa. El más exquisito mole que he probado en mi vida, Simona. Una carne sin par. Mientras los invitados comían con devoción, la sensación era unánime, esta carne era el verdadero sabor del progreso y la riqueza, un milagro culinario. Nadie sospechó de la textura que se deshacía en la boca, ni del inusual dulzor, ni de la conexión espiritual inexplicable que sentían al masticar esa carne. Pero doña Simona, sentada modestamente en un rincón, empezó a sentir una incomodidad creciente. El sabor era increíble, sí, pero algo en el ambiente la perturbaba. La mirada de don Elías, mientras observaba al pueblo devorar el mole, no era de un benefactor orgulloso, sino de un depredador satisfecho. Sus ojos, especialmente cuando se posaban sobre los ancianos, brillaban con una intensidad insana, como si estuviera absorbiendo algo más que gratitud. Y entonces, uno de los niños, sentado cerca de doña Simona, se atragantó. Autoso escupió un pequeño fragmento de la carne que no había podido tragar. Era una pieza más fibrosa, que no se había deshecho. Doña Simona, con una punzada de terror, se acercó para verlo. El fragmento tenía una curvatura extraña y una forma inconfundible. Era una falange de un dedo pequeño. Doña Simona no gritó, no alertó a nadie. Su corazón se convirtió en piedra fría. En el silencio de su pánico, su mente ancestral corrió, ¿carne de chivo de montaña? ¿O la carne de alguien que don Elías había importado? Pero, ¿por qué? ¿Y de dónde venía el olor metálico y dulce que ahora recordaba con absoluta claridad? Ella era la cocinera mayor, la que había manejado las piezas envueltas en arpillera. Y ahora, el horror le congelaba la sangre, las piezas no eran animales. La falta de pelo, la textura magra, la ausencia de grasa animal y el recuerdo aterrador de don Elías regresando solo, sin su habitual chofer y guardaespaldas. Doña Simona miró a la mesa, el patrón estaba disfrutando el éxtasis colectivo. Y en el centro de su plato, sobre la negrura del mole, un pequeño cubo de carne pálida tenía una forma inconfundiblemente redonda y perfectamente lisa. No era una falange, no era una costilla. Era la punta del dedo de un hombre, cortada con una precisión quirúrgica, y ahora, ante sus ojos, el patrón la estaba saboreando. El pueblo seguía comiendo, inmerso en la felicidad del sabor prohibido. El milagro de la carne exótica se había cumplido. Y nadie lo sospechaba. El tiempo se había detenido para doña Simona. El ruido del banquete, las risas, los elogios al mole, el tintineo de los jarros, se había convertido en un rugido sordo en sus oídos. Su mirada estaba fija en la punta de dedo sobre el plato de don Elías, una prueba irrefutable, un punto de horror incrustado en la negrura del mole. La sangre de Simona, cocinera ancestral, sabía lo que era la carne. Y esa, sin duda, era carne humana. Pero, ¿quién? ¿Por qué el patrón, el benefactor, haría tal cosa? En el silencio forzado de su asiento, Simona reconstruyó la verdad, que era más fría y cínica que cualquier brujería ancestral. Don Elías Valdés, con su sonrisa de lino y su proyecto de riego, no había llegado a San Lázaro por bondad. Había llegado por soledad y por un hábito insaciable. Elías Valdés era un hombre de negocios de la capital, conocido por sus vicios exquisitos y su frialdad ante lo humano. El chivo de montaña no era una carne exótica, era su chofer, el hombre que lo había acompañado en el viaje y que había desaparecido tras el cargamento de arpillera. Elías había traído a su propio empleado, a su único acompañante, como la materia prima para su banquete supremo. El motivo de Elías no era el hambre, sino el control absoluto y la gratificación psicológica.
Había dado al pueblo la prosperidad, y ahora, en el cenit de su gratitud, los estaba obligando a participar en su atrocidad, a hacerlos cómplices inconscientes de su crimen. Al comer la carne que él había provisto, el pueblo entero de San Lázaro estaba sellando su fe en él con el canibalismo. Era la máxima manifestación de su poder. Simona sintió el sabor del mole en su propia boca, dulzón, inolvidable, y ahora, repulsivo. Se dio cuenta de que no solo el patrón se había comido a su chofer, sino que había preparado el banquete para comerse, figurativamente, al pueblo entero. Debía actuar. Pero un grito, una acusación, solo provocaría el caos y la incredulidad. Elías era el patrón, el milagro. Ella, la cocinera, la que había dudado de su milagro, sería la primera en ser repudiada y quizás castigada. Su única arma era el conocimiento del guiso y la ciencia culinaria. Doña Simona se levantó con una lentitud medida, su rostro una máscara de calma. Caminó hacia la mesa principal. Patrón, don Elías, dijo con una voz apenas audible pero firme, que rompió la algarabía, este mole, con la carne que nos trajo, es un regalo que el pueblo jamás podrá olvidar. Pero la receta es tan antigua que temo que el calor del mole haya dañado la cocción de la carne. Necesito probar el hueso para saber si ha llegado a su punto de quiebre. Elías la miró con una ceja alzada, divertido. ¿Probar el hueso? ¿No confías en tu propia sazón, Simona? No es mi sazón, patrón. Es la pureza de esta carne tan noble. Permítame retirarme a la cocina con mi mole para asegurar la perfección del resto de la cena, replicó ella, con una reverencia forzada. Elías se rió, su sonrisa de lino se estiró aún más. Adelante, doña Simona. Vaya y asegure que esta delicia no termine demasiado pronto. Con una calma antinatural, Simona recogió el cuenco de mole de Elías, incluyendo el aterrador fragmento de la falange. Se llevó consigo, además, el plato del niño que había escupido la falange. Una vez en la soledad de la cocina de humo y barro, Simona depositó los platos. Su respiración se aceleró. La cocinera sabía que no tenía tiempo para un plan complejo. Su vida corría peligro. Elías la había dejado ir, seguro de que ella no diría nada, que el terror la paralizaría o que la incredulidad la doblegaría. Pero Simona no era una mujer común. Ella era la depositaria de la miseria y el hambre del pueblo, y su conocimiento culinario era una forma de brujería terrenal. Abrió el morral de Istre donde guardaba sus hierbas más sagradas y peligrosas. Sacó 3 ingredientes, flor de cempasúchil seca, un potente anestésico y alucinógeno que relaja los músculos, polvo de piedra negra, un mineral que, al mezclarse con grasa y calor, produce un efecto narcótico fulminante, y el aceite de culebra de cascabel, un veneno paralizante que detiene el sistema nervioso central en minutos. Su plan era simple, sedar a los cómplices e inmovilizar al patrón. Rápidamente, mezcló el cempasúchil y el polvo negro en el último atole que quedaba en el gran jarro, la bebida que se serviría para la digestión después del mole. Luego, tomó el plato del patrón, el del fragmento de dedo, y lo separó. Vertió el aceite de culebra de cascabel, gota a gota, sobre una porción de mole que regresaría exclusivamente a don Elías. Regresó al comedor con una sonrisa convincente. Patrón, el sabor de su carne es demasiado noble para que se acabe. Les he preparado a todos un atole especial para que la digestión sea tan placentera como la cena. Entregó el atole narcótico a todos, excepto a don Elías. Luego, con una reverencia, colocó el plato del patrón frente a él. Y usted, patrón, le he guardado esta última porción, la más pura. Es la perfección. Don Elías, ebrio de poder y adulación, sonrió y tomó el cuenco con el atole. Se levantó para dar un brindis, y en ese momento, el pueblo bebió el atole narcótico. En menos de un minuto, los invitados, sintiendo una deliciosa pesadez, comenzaron a dormirse donde estaban sentados, sus rostros llenos de la paz de la droga y la saciedad. El comedor se llenó de un silencio de sueño profundo. Elías,
Sin embargo, solo se había bebido un poco del atole y se había sentado a devorar el mole restante que Simona le había traído. A mitad del bocado, su sonrisa se congeló. El veneno de cascabel era rápido. Elías intentó levantarse, pero su cuerpo, por primera vez, no le respondía. Simona siseó, con la voz apenas un murmullo, sus ojos dilatados por el pánico. ¿Qué has hecho? El silencio en el comedor era absoluto, roto solo por la respiración profunda y rítmica de los habitantes de San Lázaro, sedados en un sueño de felicidad narcótica. Doña Simona, la cocinera mayor, era la única testigo del final. Don Elías Valdés, el patrón, con su traje de lino inmaculado, estaba muerto, paralizado y con la última porción de mole de chivo de montaña congelada en una mueca de agonía. El horror de Simona dio paso a una frialdad operativa. Sabía que no había tiempo para el luto ni para la justicia externa. El patrón era el milagro, su muerte misteriosa y la verdad del banquete destruirían al pueblo, regresándolo a una miseria peor que el hambre. La gratitud caníbal de San Lázaro debía ser un secreto eterno. Su plan, forjado en el instinto de supervivencia ancestral, fue ejecutado en el manto de la noche que aún cubría la Mixteca. Primero, la evidencia. Doña Simona tomó el cuenco de Elías, recuperó el fragmento de falange que el niño había escupido y cada trozo de carne sobrante del mole. Lo trituró todo en el metate, lo mezcló con tierra seca y lo arrojó a la hoguera del atole. El fuego consumiría los restos y la verdad. Luego, el cuerpo del patrón. Simona llamó a su hijo mayor, Manuel, un hombre fuerte y silencioso que no había participado en la cena porque estaba vigilando el sistema de riego. Manuel, al ver el comedor lleno de gente dormida y el cuerpo rígido del patrón en la mesa, no hizo preguntas. La ley del silencio del pueblo no necesitaba ser verbalizada. Entre los dos, envolvieron el cuerpo de don Elías en la misma tela de arpillera que había usado para traer la carne. No lo enterraron. Elías había llegado en nombre del progreso y la modernidad. Así, su cuerpo debía desaparecer en el símbolo de esa modernidad. Manuel condujo la camioneta del patrón, con el cuerpo envuelto en la parte trasera, hasta el canal principal de riego, el mismo proyecto milagroso que don Elías había financiado. Allí, arrojaron el cuerpo a la corriente. La idea era simple y cruelmente poética. Si don Elías había traído el agua debía llevárselo y ocultarlo para siempre. El canal de riego, la fuente de la prosperidad, se convirtió en la tumba del patrón. Al amanecer, la gente de San Lázaro del Gusano despertó. Los adultos se despertaron con una sensación de paz profunda y una saciedad inusual, la resaca del narcótico mezclada con la satisfacción del mejor mole que jamás probaron. Pero don Elías Valdés no estaba en la mesa. Doña Simona, con un semblante de dolor contenido y autoridad, se puso de pie. Pueblo de San Lázaro, anunció con voz firme, nuestro patrón, Elías Valdés, se ha ido. El milagro se ha retirado en el silencio de la noche, como un verdadero benefactor, sin buscar gloria. La narrativa fue instantánea y total. Don Elías Valdés era un santo, un espíritu de la prosperidad que había venido a sacarlos de la miseria y que, al ver su obra completa en la felicidad del banquete, había ascendido. La desaparición del patrón fue interpretada como la confirmación definitiva del milagro. Había cumplido su misión. La cena del patronato no fue recordada como la noche del terror, sino como la noche del tránsito, el momento en que su prosperidad fue bendecida por la ascensión de su patrón. Pero el acto de canibalismo inconsciente había dejado una marca más profunda que la gratitud. El sabor de la carne humana, el chivo de montaña magro y dulzón, se había incrustado en la memoria colectiva del paladar de San Lázaro. El guiso del patronato se convirtió en el plato ceremonial, preparado una vez al año para la fiesta de la cosecha. Doña Simona, ahora la única conocedora de la verdad, tuvo que ingeniárselas para replicar el sabor adictivo sin recurrir al ingrediente prohibido. Ella usó especias exóticas, reducciones de fruta y una mezcla de carne de cerdo y chivo magra, pero el pueblo, aunque lo elogiaba, siempre murmuraba, es bueno, Simona, pero no sabe a eso.
La tragedia silenciosa de San Lázaro del Gusano era esta: el pueblo había conocido la perfección culinaria en su peor pecado. La carne humana, preparada en un mole ceremonial, les había revelado un sabor sublime que nunca más podrían replicar. Doña Simona vivió el resto de sus días en una vigilancia constante. Cada año, en la noche del tránsito, ella se sentaba a la mesa, comía el mole que no era eso, y miraba el asiento vacío del patrón. Su penitencia era doble: guardar el secreto de que el pueblo había comido a un hombre, y ser la única persona que sabía lo increíblemente delicioso que había sido. La historia de San Lázaro se convirtió en la leyenda de un pueblo bendecido por un patrón que se fue para convertirse en estrella. Pero la verdad se pudría en el fondo del canal de riego: un hombre, devorado por la gratitud que él mismo había sembrado. Y el pueblo, aunque salvado del hambre, vivía con una conexión oscura con su benefactor, una conexión sellada por el sabor inigualable de su carne. El tiempo es el mejor cocinero, dicen en la Mixteca, pero en San Lázaro del Gusano, el tiempo solo intensificó el apetito por el recuerdo. La noche del tránsito se celebraba anualmente con el guiso del patronato, un plato que debía emular la perfección del mole que don Elías había provisto. Sin embargo, cada bocado del mole sustituto era un recordatorio fallido. Doña Simona, ahora una anciana venerada y la única que guardaba la receta y el secreto, se había convertido en una figura trágica. Su poder residía en su silencio. Ella era la guardiana del gusto prohibido. Los habitantes del pueblo, sin saber por qué, habían desarrollado una nostalgia culinaria intensa, una adicción al recuerdo del sabor sublime de la carne de chivo de montaña. Los murmullos comenzaron a crecer. No sobre la desaparición de Elías, cuya ascensión era un dogma, sino sobre la disminución de la calidad del guiso. El mole es bueno, Simona, decían los ancianos, con la tristeza del paladar, pero le falta la chispa del patrón. Le falta el sabor a milagro. Simona se vio atrapada en un infierno de su propia creación. Había salvado a su pueblo de la verdad, pero ahora el pueblo demandaba el regreso de la experiencia gastronómica del pecado. La prosperidad del riego había traído una nueva forma de hambre, una necesidad de lo exótico y lo prohibido que ella no podía satisfacer. La situación empeoró cuando los jóvenes del pueblo, los que habían sido niños durante la cena de 1962, crecieron. Ellos no tenían la certeza del recuerdo, solo el mito de un sabor que superaba todo lo conocido. Un hombre joven, ambicioso y nieto de la propia Simona, llamado Efrén, se convirtió en el líder de esta nostalgia. Efrén no era malvado, solo estaba obsesionado con la perfección. Convencido de que doña Simona, por vejez, había olvidado el ingrediente clave, comenzó a experimentar. Abuela, le decía a Simona, con una frustración que rozaba la rabia, ¿cuál era el secreto del patrón? ¿Era un chile especial? ¿Un tipo de semilla? Simona, con la mirada perdida en la hoguera, solo respondía con un proverbio: el secreto, hijo, es que la carne se coma con la fe completa. Y la fe, solo la fe, ya no se cosecha tan fácil. Pero Efrén no se rindió. El pueblo lo presionaba. La noche del tránsito se acercaba y la demanda por el sabor del milagro era un clamor colectivo. Desesperado, Efrén empezó a cazar. Probó con carne de jabalí, con venado, con las partes más magras de los animales más exóticos de la sierra. Los preparó en el mole, buscando la textura suave, sin regusto animal, pero densa en el sabor que todos describían. Falló una y otra vez. En medio de su obsesión, Efrén cometió el error que Simona había temido: viajó a la capital para buscar en los círculos de don Elías. Allí, Efrén, un hombre de la Mixteca ingenua, fue ridiculizado. Le dijeron que el chivo de montaña no existía. Solo había una reserva de carne pálida y exótica que se vendía en el mercado negro, a precios astronómicos, y que venía de una fuente altamente especializada. Lo que Efrén encontró no fue la verdad de la carne, sino la verdad de la codicia humana. Un oscuro contacto en la capital le vendió una pequeña cantidad de carne idéntica a la que Simona había descrito: pálida, magra, casi sin grasa.
El contacto le dijo que era un tipo de carne de laboratorio, genéticamente modificada, carísima. Efrén, sin sospechar nunca la realidad, creyó que había encontrado la carne del milagro que solo el patrón podía pagar. Regresó a San Lázaro, victorioso. Doña Simona, al ver la carne, sintió que el aire se le iba de los pulmones. Era la misma textura, el mismo color pálido. El ciclo del horror había regresado, no por un depredador externo, sino por la ambición interna del propio pueblo. Simona no tuvo que probarla para saber que era carne humana, provista por algún cártel o mercado de órganos. El sabor que había salvado a su pueblo se había convertido en su condena. En un acto de piedad macabra, Simona le mintió a su nieto. Sí, Efrén, le dijo con voz cansada. Es la carne. Pero no tienes la receta exacta. Necesitas un ingrediente más. Algo que absorba el mal y lo convierta en sabor. Efrén preguntó ansioso, ¿qué, abuela? ¿Qué ingrediente? Necesitas el corazón de la gratitud, susurró Simona. Necesitas al hombre que más te ama y al que tú más amas. Necesitas un sacrificio voluntario para que la carne se convierta en fe. Simona no buscaba un sacrificio caníbal. Buscaba la desesperación de Efrén para que abandonara su búsqueda. Pero en un pueblo adicto a la prosperidad del milagro, la fe se había torcido. Efrén, impulsado por su obsesión por el sabor perfecto y convencido de que la única manera de honrar el legado de don Elías era con un acto de fe supremo, miró a su alrededor. Y encontró a su víctima más dispuesta. El ambiente en San Lázaro del Gusano, antes de la noche del tránsito, era una mezcla volátil de fe y ansiedad. El pueblo, bendecido por la prosperidad del agua, estaba espiritualmente seco, hambriento de la emoción del sabor prohibido. Y Efrén, el nieto de la cocinera, se había convertido en el conducto de esa locura colectiva. Tras el encuentro con doña Simona, las palabras de la anciana resonaron en la mente de Efrén, tergiversadas por su obsesión: necesitas el corazón de la gratitud. Necesitas al hombre que más te ama y al que tú más amas. Necesitas un sacrificio voluntario para que la carne se convierta en fe. Efrén no entendió la metáfora del sacrificio moral. Lo tomó literalmente, creyendo que el ingrediente faltante no era físico, sino anímico, y solo un acto de amor y fe suprema podría infundir la carne de laboratorio con el espíritu del milagro de don Elías. Su mirada se posó en don Chui, un anciano del pueblo que había perdido a su esposa e hijos en la miseria antes de la llegada del patrón. Don Chui era un hombre de gratitud extrema hacia Efrén, quien lo había ayudado a sobrevivir los últimos años. Lo que era más importante para la distorsionada mente de Efrén, don Chui era el hombre más devoto en San Lázaro, y constantemente proclamaba que daría la vida por la prosperidad del pueblo. La noche antes de la celebración, Efrén visitó a don Chui. Le habló con la solemnidad de un sacerdote. Don Chui, la abuela Simona dice que para que el guiso del patronato sea tan poderoso como el de la primera vez, se necesita un acto de fe pura. Un sacrificio de amor por el pueblo. Don Chui, sin dudarlo, pensó que se trataba de ofrecer su cosecha o sus bienes. ¿Qué debo dar, hijo? ¿Mi maíz? ¿Mi chivo? No, abuelo. Algo más profundo. Algo que solo el patrón entendió, mintió Efrén, con la voz temblorosa. Necesitamos que usted sea el guardián del sabor. Que su corazón de fe entre al guiso para bendecir la carne. Que su sacrificio selle la prosperidad para siempre. Don Chui, con la visión nublada por la devoción y una vida de miseria marcada por el recuerdo del mole perfecto, vio en esto su único y gran propósito. Asintió, sonriendo. A las 3 de la mañana, Efrén llevó a don Chui al pequeño matadero del pueblo. No hubo lucha, no hubo remordimiento en el anciano. Don Chui se postró, agradeciendo a Dios por permitirle ser el ingrediente de la salvación. Efrén, con un horror helado, realizó el acto, convencido de que estaba sirviendo a un bien mayor, al milagro de la prosperidad. Regresó a la cocina con el corazón temblando. Allí, doña Simona, que no había dormido,
lo esperaba. Su rostro era de piedra. Había escuchado el silencio y sabía lo que había sucedido. ¿Qué has hecho, Efrén?, susurró Simona. El tono no era de pregunta, sino de acusación ritual. He cumplido tu profecía, abuela. He traído el corazón de la gratitud, exclamó Efrén, exultante y quebrado a la vez. Ahora mezcla esta carne nueva con el sacrificio y el mole será el milagro otra vez. Simona miró a la carne pálida, comprada en el mercado negro, y al corazón de la gratitud que Efrén había traído. El horror era doble. Efrén había comprado carne humana para satisfacer el apetito del pueblo, y luego había sacrificado al hombre más devoto de San Lázaro para darle sazón a la atrocidad. Doña Simona, la guardiana del gusto prohibido, tomó una decisión final. Si su pueblo había de condenarse, lo haría con la verdad completa, no con una mentira a medias. Te has condenado, hijo, dijo Simona, con una calma que aterraba más que cualquier grito. Y nos has condenado a todos. El patrón no trajo carne exótica, trajo a su chofer. Lo que el pueblo comió en la noche del tránsito de 1962, la carne sublime que tanto extrañas, fue un hombre. Efrén se tambaleó. El impacto del canibalismo inconsciente de su pueblo fue menor que el golpe de que su acto de fe había sido en vano, una repetición estúpida de un crimen. Y el corazón que trajiste, continuó Simona, señalando la carne en el metate, es la prueba de que el patrón nunca se fue. Su hambre es la tuya. Doña Simona se negó a tocar la carne. En lugar de eso, tomó la cacerola de mole ceremonial que ya estaba lista y la llevó al comedor. Se sentó en el asiento de honor, donde el patrón había muerto, y esperó a que el pueblo despertara. Cuando los habitantes de San Lázaro del Gusano se congregaron para el desayuno ceremonial de la noche del tránsito, encontraron a doña Simona en el asiento de honor, no en la cocina. El mole estaba servido en el centro de la mesa, humeante y negro. Simona no les dio atole. Les dio el plato central y, antes de que el primer tenedor llegara a la boca, habló con una voz fuerte y clara que resonó en el silencio. Pueblo de San Lázaro, comenzó, mirando a cada rostro, hoy se cumple la profecía de la ambición. La carne que comieron hace años, el chivo de montaña, era el chofer de don Elías. Ustedes comieron a un hombre y lo amaron. El sabor que buscan es la memoria de un pecado. Y hoy, el sabor que he preparado para ustedes, con el ingrediente que trajo Efrén, es la consecuencia final de su hambre. La carne del milagro ha sido reemplazada por la carne de la locura. Que este guiso les recuerde para siempre que la fe sin verdad es canibalismo. El pueblo se quedó en silencio, paralizado. El mole que tenían enfrente no era el que había preparado Efrén, sino el mole tradicional de Simona, sin la carne. Simona, en su último acto de protección, había vaciado el guiso de la carne comprada y sacrificada. Ella no permitiría que San Lázaro se condenara 2 veces. El pueblo comió el mole de Simona, sin carne, en un silencio de horror y revelación. El sabor era el de la canela, el anís y el chocolate, pero para ellos, ya sabía a carne humana. La verdad había roto el hechizo. El sabor sublime había desaparecido, reemplazado por la náusea moral. Efrén desapareció esa mañana, consumido por su locura. Y el pueblo, al fin, fue libre de su hambre, aunque ya nunca más podrían volver a confiar en el sabor de su mole ceremonial. El guiso del patronato se convirtió en un plato vacío, un recuerdo de la noche en que el progreso, la fe y el pecado se mezclaron para crear un sabor inolvidable y la más oscura de las verdades. El sol de la Mixteca Alta se alzó sobre San Lázaro del Gusano, revelando un pueblo sumido no en la resaca de la fiesta, sino en el vacío de la verdad. El comedor ceremonial, desordenado y lleno de platos de barro negro con restos de mole sin carne, se convirtió en el monumento a la vergüenza colectiva. Nadie habló de la revelación de doña Simona, ni del sacrificio de don Chuy, ni de la desaparición de Efrén. El pueblo no necesitó un juicio, la náusea moral fue el castigo suficiente.
La fe ciega en el progreso, la obsesión por el sabor y la ceguera ante el origen de su prosperidad se habían fusionado en un trauma que era más real que cualquier enfermedad física. Doña Simona, cumplida su tarea, se retiró a su casa. Había salvado a su pueblo de un segundo acto de canibalismo, pero no de la conciencia de su pecado original. El mismo día, con una calma que venía de la derrota total, quemó el último de sus códices culinarios, incluyendo la receta del mole ceremonial. El arte de la cocina ancestral, corrompido, debía morir con ella. El canal de riego siguió fluyendo, la prosperidad se mantuvo, pero el espíritu de San Lázaro del Gusano se secó. La gente ya no celebraba la noche del tránsito, la recordaban en silencio. El guiso del patronato fue cocinado anualmente, por obligación, pero siempre con una receta insípida, y el plato central se dejó vacío, como un recordatorio del hombre que don Elías había sido y de los hombres que ellos se habían atrevido a comer. La secuela más macabra fue el efecto psicológico del canibalismo inconsciente. Al saber que la felicidad más pura que habían experimentado provenía de la carne de un desconocido, desarrollaron una profunda desconfianza hacia todo lo externo. Los forasteros dejaron de ser bienvenidos, temiendo que su presencia reavivara la tentación del sabor o que alguien viniera a buscar a los hombres devorados. San Lázaro se cerró al mundo para proteger su secreto, viviendo en una perpetua suspicacia hacia el origen de cualquier placer. Esta nueva conciencia llevó al pueblo a temer la propia perfección. Cada sabor exquisito, cada momento de gran felicidad o éxito material, era analizado con una sospecha helada. Sabían que la perfección tenía un precio demasiado alto y que su sabor era inconfundiblemente humano. Buscaron la mediocridad, la vida sencilla, para sentirse a salvo. El pueblo, aunque próspero en tierra, se volvió incapaz de disfrutar plenamente. La historia de Elías Valdés no es la de un criminal que fue descubierto, sino la de un criminal que logró su objetivo final, hacer que toda una comunidad anhelara su pecado. Y doña Simona, la última guardiana del gusto, llevó su secreto hasta la tumba. La felicidad más pura que su pueblo conoció en su larga historia de hambre fue el placer momentáneo del canibalismo inconsciente. El pueblo de San Lázaro del Gusano, con el estómago lleno, vivió el resto de sus días con un hambre perpetua, la nostalgia del sabor de un hombre que los había engañado para que se comieran la fuente de su propia fe.